Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Los últimos siglos de la Edad Media fueron la edad de oro del arte vasco. Esta fue una de las primeras oportunidades en las que los vascos supimos hablar con voz propia y brillante en el mundo de las artes, sobre todo en nuestra gran especialidad, la arquitectura. En medio del caos y la oscuridad del momento, exhibimos ante el mundo nuestra riqueza y nuestra gran capacidad creativa. Pero ¿cómo es posible que en ese espacio de tiempo tan violento, sumido en una profunda crisis social, desplegáramos todo nuestro potencial y construyéramos un universo de maravillas a través del arte gótico? ¿Quiénes fueron los promotores de tanta belleza? ¿Qué razones les empujaban a dedicar tantísimo esfuerzo a estas colosales iglesias? ¿La inversión de riquezas por parte de sus impulsores respondía a una estrategia económica o era más bien un intento de lavar sus conciencias del pecado? ¿Pueden el pecado, la culpa y el miedo al castigo divino generar semejante grandeza? Para responder a estas preguntas quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de las brumas, de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Parece difícil de entender que la belleza, la suntuosidad de estos grandes templos y catedrales góticas de Euskal Herria surgiera en un momento de caos social, de violencia y de sangre. Desde el siglo XIV la peste azotaba a la población vasca. Las luchas de bandos se sucedían entre las familias locales. Las guerras entre estados condujeron a la aniquilación del reino de Navarra. Y sin embargo, en medio de toda esta brutalidad, surgía el arte más majestuoso de nuestra historia. Nos cuesta pensar que tanta belleza y tan intensa devoción religiosa podían ser consecuencia directa de esos conflictos sangrientos y del estado de confusión mental en el que vivía la sociedad vasca en aquellos siglos. El viejo orden feudal estaba entrando en crisis y una violencia extrema se extendió por toda Europa
como reacción de los guerreros ante los nuevos tiempos que se avecinaban. En medio de ese caos, caer o equivocarse en el pecado era inevitable, pero el fervor religioso exacerbado, la necesidad de purgar las faltas cometidas y el deseo de trascender más allá también lo eran. El estilo gótico es, sin duda, el mejor momento de la historia del arte vasco. No lo inventamos nosotros, pero se convirtió en nuestra forma de arte nacional y lo seguimos practicando con devoción durante mucho tiempo después de que el resto de Europa lo hubiera abandonado para siempre. Las cuadrillas de canteros y constructores vascos que circulaban por toda la península se especializaron en hacer iglesias góticas durante muchos siglos, sin prestar casi atención a posteriores novedades artísticas. En las ciudades vascas del interior, las poblaciones más antiguas habían crecido sobre el Camino de Santiago y aún contaban con buenas iglesias románicas que no necesitaban renovarse. Pero en esta zona limítrofe, en La Guardia, la guardiana del Reino de Navarra, encontramos una que sí se reconstruyó, la de Santa María de los Reyes. Las mujeres ocupan un lugar importante en las iglesias góticas de toda Europa y Euskal Herria no se queda atrás. En Santa María de los Reyes encontramos esculpidas en piedra escenas con muchas protagonistas femeninas. El tema principal discurre por la historia personal de la Virgen María. Ella es el pilar de esta portada, aunque en el arco central encontramos una orla enteramente protagonizada por mujeres. La vida ejemplar de María es probablemente la trama más fructífera y repetida por los escultores y artistas que trabajaron en las grandes iglesias góticas vascas. Quien mejor ha investigado este tema es la profesora Lucía Laoz, de la Universidad de Salamanca. Lucía, siempre me han fascinado estas bellísimas portadas góticas, sobre todo las dedicadas a Santa María. Pero no son una invención nuestra, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿De dónde nos llegan estas imágenes maravillosas? La inmensa mayoría procede de la literatura apócrifa. Porque ¿qué es eso de la literatura apócrifa? La apócrifa, una serie de relatos que no son canónicos, que no pertenecen a los testamentos y que explican, y que no pertenecen a la Biblia, y que explican determinados acontecimientos de la vida de la Virgen. ¿Son eso de los evangelios de los apócrifos? Sí, leyendas, sí. Evangelios apócrifos. ¿Qué pasa con la Virgen? Cuando su hijo se muere, ella desaparece. Claro, entonces hay en el Nuevo Testamento se cuenta poco sobre la Virgen. Hay todo, pero entonces aparecen toda una literatura de evangelios apócrifos que nos detallan los últimos momentos de la Virgen y son en los que se basan. Y luego hay una corriente actual que a mí me convence mucho, que habla de estas portadas como teatros de memoria. Bueno. Es verdad que tiene varias lecturas, pero el pueblo reconoce a veces lo que le han dicho en la propia liturgia, y entonces la imagen ayuda a recordar, porque hoy pensamos que estamos en la idea de la imagen, sí, en el mundo de la imagen. Yo no me lo creo. En el mundo medieval la imagen juega un papel muy importante. Las imágenes piensan, incluso se piensa en imágenes. Y claro, dentro de esos niveles de lectura, cada uno entiende lo que puede, pero el pueblo llano sí que reconoce que esto es la anunciación, esto es la visitación, y luego en los sermones se explica, y esas imágenes ayudan a recordar. En una sociedad misógina, guiada por una teología exigente y hecha a la medida de los eclesiásticos, la mujer es la clave del pecado, también en la Baskonia medieval.
La espectacular Cruz de Curuchiaga de Durango, que imita las esculturas de Notre Dame de París y a otras tallas del norte de Europa, lo resume con precisión. Por la mujer entró el pecado en el mundo, por Eva, que cometió el primer pecado de la humanidad y además hizo pecar al hombre. La serpiente que se enrosca en el árbol del paraíso en la Cruz de Curuchiaga tiene cara de mujer. Es una mujer bellísima, de larga melena rubia, pero no está ahí para tentar a Eva con una manzana, sino para seducir a Adán, para hacer caer al hombre en el pecado. Adán, consciente de haber pecado, se lleva la mano a la garganta, a la nuez de los varones, al recuerdo perpetuo de aquel bocado que nunca debía aceptar y que quedará para siempre atascado en su cuello. Pero fue Eva quien propició la expulsión del paraíso. Este es el pecado original, con el que la humanidad cargaría hasta ser redimida por el sacrificio de Cristo. Cristo tuvo que iniciar el proceso de salvación solo a causa del pecado original de Eva en el paraíso. El resto de los pecados, incluso los capitales, no dejan de ser flaquezas, debilidades o transgresiones menores. El verdadero origen del pecado, según la mentalidad medieval, está en la mujer, que cedió a la tentación y arrastró al hombre. Todo el arte medieval, y en particular el de la época gótica, gira en torno a este gran tema, el pecado, el miedo al castigo eterno y la esperanza de la salvación. La arquitectura gótica nació muy cerca de aquí, en un suburbio de París, en Saint-Denis, a mediados del siglo XII, pero fue en la Capilla Santa del rey de Francia donde alcanzó su más sublime expresión de belleza. Esta era la capilla privada del rey San Luis de Francia, el suegro de nuestro rey Teobaldo II de Navarra. Dos caballeros cristianos tan unidos que incluso encontraron la muerte juntos en la última cruzada. La Capilla Santa, la Sainte-Chapelle de París, era el delicado joyero que San Luis de Francia, el rey más piadoso de toda la Europa medieval, había ordenado construir. En ella guardaba las joyas y reliquias más valiosas de la cristiandad: la corona de espinas de Cristo, el santo sudario, el madero de la cruz, los clavos de la crucifixión. Esta pequeña iglesia sintetiza lo mejor del arte gótico en Europa. Edificios estrechos y muy altos, donde poder elevar el alma a los cielos. Paredes transparentes, enormes ventanales con vidrieras de colores, por donde entra la luz como por un caleidoscopio, cambiante según la hora del día. Los clérigos de la época, que a su manera eran unos sofisticados intelectuales, interpretaban literalmente el Evangelio de San Juan para explicar el espíritu de las nuevas iglesias góticas. San Juan dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. No se me ocurre mejor manera de representar esa presencia lumínica de Dios que capturarla a través de la luz de miles de vidrios de colores. No conozco ningún otro lugar en el mundo donde la vivencia de ese Dios lumínico sea más bella y más intensamente espiritual que en esta Santa Capilla de París. Pero el gótico era un mundo en el que había más sombras que luces. Las zonas oscuras eran aquellas en las que se extendía la sombra negra del pecado, y el pecado estaba en todas partes. Un extraordinario artista holandés de fines de la Edad Media, llamado Jeronimus Bosch, más conocido en España como El Bosco, desarrolló una especial habilidad para captar y denunciar con gran fantasía todas las posibles desviaciones y malos comportamientos de su tiempo. Algunos le han llamado, con toda razón, el pintor del pecado. El Bosco, en Los 7 pecados capitales, muestra las debilidades de los cristianos.
Representa a los hombres tal y como eran, no como deberían ser. El verdadero concepto religioso de la pereza no tiene mucho que ver con el ocio o la simple holgazanería, sino con la desatención del deber y el abandono de la religiosidad. La arquitectura gótica llegó a Baskonia directamente desde Francia, a través de la gran autopista de la fe y de la cultura, del Camino de Santiago. Y es aquí, en la Colegiata de Roncesvalles, donde se hicieron los primeros experimentos del gótico vasco. Esta es la primera iglesia gótica de Baskonia y está construida solo 10 años antes que la Capilla Santa de París, pero es un edificio oscuro y lúgubre. Las únicas vidrieras están situadas en la capilla funeraria del rey que la mandó construir, Sancho VII el Fuerte. El rey Sancho era, según consta en una placa de su capilla funeraria, un gigantón de 2 metros y 25 centímetros. Pero dejando a un lado su descomunal estatura, ¿qué celebra Roncesvalles con este sepulcro? ¿La virtud o la flaqueza humana del rey? El rey Sancho no podía presumir de grandes virtudes, ni como rey ni como buen cristiano. Había sido excomulgado temporalmente por el Papa. A falta de apoyos entre el resto de los reyes de la península, intentó casarse con una princesa marroquí, buscando que los moros almohades le sostuvieran en el trono. Y mientras permanecía en África, en Marrakech, desatento a las cuestiones del reino de Navarra, el rey de Castilla le arrebataba definitivamente los territorios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, desgajándolos para siempre del núcleo navarro de Baskonia. Tras una vida con episodios de desidia política y religiosa, el rey Sancho el Fuerte murió ya anciano en su castillo de Tudela, inmovilizado por graves úlceras varicosas en las piernas y amargado por su invalidez. Agonizó consciente de que su mayor proeza fue haber saltado con su caballo por encima de las cadenas de la tienda del emir Miramamolín en la batalla de las Navas de Tolosa, en la actual Jaén. Pero incluso allí, su papel quedó resumido a un simple subalterno del rey de Castilla, que fue quien se llevó toda la gloria de aquella jornada militar. Sancho VII fue el último rey de pura sangre navarra y no supo dar una continuidad legítima a su dinastía. Seguramente para Sancho el Fuerte, reedificar Roncesvalles fue la forma de expiar su pecado. Este escudo con los leopardos de la familia real inglesa en la bóveda central de Bayona nos recuerda que Lapurdi y el Bearno estuvieron bajo dominación británica durante los 3 últimos siglos de la Edad Media. El cuñado de Sancho el Fuerte de Navarra no era otro que el famoso Ricardo I de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, el primer rey inglés de Bayona. Había heredado la corona británica de su padre, Enrique de Anjou, y toda la Aquitania francesa de su madre, la gran duquesa Leonor,
que además de bella, era la mujer más inteligente de la Edad Media europea. Fue ella quien acordó un matrimonio estratégico para su hijo con la infanta Berenguela de Navarra, a la que Ricardo siempre maltrató. Poco tiempo dejó para que su esposa le susurrara en euskera sobre la almohada. No tuvieron descendencia. Conviene recordar quién era como persona Ricardo de Inglaterra. Se cuenta que su propio padre, Enrique II, en el lecho de muerte le maldijo diciendo que era el peor hijo, el peor marido y el peor hermano del mundo. Te quedarás con mi corona, le dijo, pero sin duda serás también el peor rey. Precisamente durante aquellos años se construyó esta magnífica catedral, de estilo gótico francés, bajo dominación inglesa y en territorio vasco. Bayona permaneció bajo dominio británico durante más de 250 años. Sin embargo, a raíz de este primer rey inglés y pecador de Lapurdi, en sus calles comienza a bullir una comunidad de mercaderes y marineros a quienes no importaba nada quién fuera su rey o a qué reino pertenecieran. Lo importante era llenarse la bolsa de oro sin preguntar de dónde llegaba. Esta catedral fue construida por una comunidad de mercaderes avariciosos. La avaricia de los ricos bayoneses condenaba a la mayor parte de la población a la miseria absoluta. La Iglesia les exhortaba a realizar obras de caridad y a realizar también donaciones piadosas para la construcción de la obra del nuevo templo. Los vecinos gascones empiezan a comerciar con vino y otras mercancías entre Francia e Inglaterra, y alrededor de su catedral, la ciudad prospera durante los siglos XIV y XV. Esta nave, esculpida en la bóveda de la Catedral de Santa María, es el símbolo de los que viven y triunfan en Bayona. El claustro gótico de Santa María de Bayona es el más grande de Baskonia y uno de los mayores de Francia. Por él deambulaban los miembros de las corporaciones locales y los comerciantes bayoneses, pero no precisamente para rezar, sino para hacer negocios. Buscaban todos los modos posibles de satisfacer sus ansias de oro y riquezas. Pamplona era especial. Pamplona era una ciudad episcopal, y aunque esta acabó siendo la capital del reino de Navarra, en la vieja Pamplona mandaba más el obispo que el rey, y desde luego su palacio era mucho más grande. Desde el siglo X el obispado de Pamplona se había convertido en el auténtico señor feudal de la ciudad. Los reyes tomaban el título primero de rey de Pamplona y después de Navarra, para instalarse en la ciudad del obispo. El obispo era quien nombraba a jueces y cargos públicos y recaudaba los impuestos de los vecinos. El obispo era propietario de casi todos los terrenos edificables. Era el dueño de Pamplona. Esto podía generar muchos conflictos. Llegado el caso, el obispo tenía poder incluso para echar al rey de la capital de su propio reino. El obispo de Pamplona, Arnaldo de Barbazán, fue una de las personas que más y mejor maniobraron para traer a Navarra a la nueva dinastía francesa de los Ebrós. La profesora Ángeles García de la Borbolla, de la Universidad de Navarra, es quien mejor ha estudiado estos cambios en la religiosidad y en la espiritualidad vinculada a la muerte a fines de la Edad Media. Y específicamente en los últimos tiempos se ha ocupado también de
cómo afecta a los obispos, a los canónigos y yo creo que hasta a los feligreses de la propia ciudad de Pamplona. Ángeles, te quería preguntar, en la época de nuestro obispo Arnaldo de Barbazán, ¿qué tal están las cuentas de la catedral y de los canónigos? ¿Cómo está la situación económica? Sí. El señorío de la ciudad de Pamplona correspondía al obispo, pero en la época de Arnaldo de Barbazán se llega a una concordia, se llega a un acuerdo con el rey por el cual el obispo cede ese derecho real, o ese derecho sobre la ciudad, mejor dicho, a los reyes de Navarra, ¿vale? A cambio, el rey de Navarra, ante tal cesión, ¿vale?, porque es imponente en cuanto al honor y además el pasado histórico, da una compensación en bienes, en dinero. ¿Cómo gastan el dinero estas personas? Dices que no viven con ostentación, ¿lo gastan en vida o lo gastan para la muerte? La mayoría de ese ingreso se utiliza para la financiación o el sostenimiento, mejor dicho, de las capellanías. De las capellanías. ¿Qué es eso de las capellanías? Es una palabra un poco rara. Suena capilla, ¿vale? Entonces se trata, las capellanías son fundaciones piadosas, ¿vale? No necesariamente hechas por el propio cabildo, es más, la mayoría de las veces están hechas por laicos, por gente con cierta vinculación religiosa y espiritual con la catedral, ¿vale?, que lo que pide o quiere conseguir con esa fundación, como he dicho, piadosa, es un recuerdo, diríamos, perpetuado, ¿vale?, de su alma para obtener la salvación eterna. Eso tiene también una expresión material, quiero decir, cómo se difunden los sepulcros, las capillas funerarias, las ubicaciones privilegiadas en proximidad del altar. Sí, a partir del siglo XIII, quizás Navarra un poco más tarde, en el siglo XIV, también se permiten los enterramientos, digamos, tanto en las dependencias, en el caso que estamos, que es una catedral, en las dependencias catedralicias, especialmente en el claustro, y también en el interior del templo. Y dentro del interior del templo, pues siempre se buscaban lugares destacados desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, puede ser junto al altar o la capilla de un determinado santo al que yo en mi vida le he tenido y mi familia especial devoción, ¿vale?, o el lugar quizás, vamos, por excelencia, es a los pies del altar mayor. Preferiblemente a mano derecha según desciendes del altar, ¿no? Sí, ¿y por qué el altar mayor? Porque ahí se oficia la Eucaristía, ¿vale?, y es el lugar, digamos, de donde yo puedo beneficiarme de esas gracias que son en ese momento actuales y que yo por esa fundación las sigo recibiendo aunque esté muerto. Pero luego es verdad, tenemos los imponentes sepulcros, ¿no?, o sea, funerarios que en el gótico ven, no solo en Navarra, en la península ibérica, a nivel europeo, ¿no?, ven ese desarrollo y ese esplendor exuberante, sí, o sea, digamos, el que me recuerden, y qué mejor modo hoy en día nos recordamos, pues por otros medios, ¿no?, fotos, tal, me recuerden eternamente y lo dejo labrado en piedra y me dejo esculpido en la piedra y en lugar, no se olvidarán de mi memoria, me verán. Ese es el sentido de un sepulcro funerario, ¿no? O sea, es decir, que me vean y evidentemente no solo se queden en contemplarme, que recen por mí eternamente, hasta el fin de los tiempos, más que eternamente, hasta el fin de los tiempos, que es muy diferente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Iluminador y revelador. Gracias. De verdad que sí. Lo que nadie niega es que el obispo Barbazán fue un excelente gestor económico. En menos de una década quintuplicó los ingresos de la comunidad de canónigos de la catedral. Estos eran un grupo de 30 sacerdotes, procedentes en muchos casos de familias aristocráticas. Cada uno de ellos conservaba sus rentas y propiedades de familia, pero juntos formaban lo que se llamaba el cabildo de la catedral.
Muchos de los canónigos eran hombres ricos desde la cuna, pero por su oficio en la catedral se convirtieron también en prósperos empresarios vinateros. La mayoría de ellos se hicieron reservar un lugar de descanso para toda la eternidad, haciéndose enterrar en el interior del claustro. El propio obispo Barbazán se reservó un espacio privilegiado del claustro para su tumba, un sepulcro digno de un rey. En lugar de la sala capitular, instaló una capilla funeraria privada que ningún rey se había adjudicado hasta el momento. En aquellos años se emprendió la reconstrucción de la nueva catedral gótica en el espacio de la antigua y arruinada iglesia románica. La catedral de Pamplona conforma hoy uno de los mejores conjuntos catedralicios medievales de toda Europa. Podría considerarse un raro acto de soberbia que alguien como el obispo Arnaldo de Barbazán se hiciera construir la mejor tumba privada de Baskonia. Sin embargo, en aquella época son muchos los que hubieran dado todo lo que tenían por poder imitarle, y algunos lo intentaron. Arnaldo de Barbazán propone un modelo de comportamiento medieval ante la muerte que tendría una enorme difusión en toda la sociedad de su tiempo. La Iglesia comienza a vender espacios privilegiados de enterramiento en el interior de los templos, una actividad que se convertirá en la segunda fuente más importante de ingresos de la Catedral de Pamplona. El propio rey Carlos III de Navarra se hizo construir este magnífico sepulcro para él y la infanta de Castilla, doña Leonor de Trastámara, justo en el centro de la catedral, combinando la palidez amarillenta del alabastro con una fría cama de mármol negro. Se sitúa justo en el centro de la catedral y delante del altar. Y la caja está rodeada por 28 figuras deplorantes, es decir, una procesión de monjes, obispos, cardenales, todos los clérigos de la comunidad, que rezarán por la salvación de sus almas durante toda la eternidad. Los propios sacerdotes del Cabildo no pretendían acumular fortuna para gastarla en vida, sino para invertirla en la salvación de su alma. No vivían con ostentación. Todos vivían con terror a lo que podría esperarles en el juicio final, con el miedo a ser condenados a los tormentos del infierno. Las imágenes góticas del infierno eran terroríficas, con llamas, torturas y horribles demonios que castigaban a los pecadores. Vemos el sufrimiento de obispos, reyes y caballeros, condenados por toda la eternidad. Así, al dolor de la muerte, se añadía el terror a la condena por el pecado. ¿Y quién no tenía algún pecado? La muerte era segura y la condena casi también. Pero muy pocos se planteaban cambiar un ápice su vida pecaminosa y librarse así de tales sufrimientos. Para alcanzar el perdón y la redención después de la muerte, preferían confiar en las oraciones perpetuas de los sacerdotes. Obispos soberbios, como Arnaldo de Barbazán, mercaderes avariciosos, como los que edificaron la Catedral de Bayona, reyes perezosos, sin suficiente voluntad, como Sancho el Fuerte. Todos tenían conciencia de vivir en pecado, pero carecían de la fuerza de voluntad para cambiar de vida. En este otoño de la Edad Media, a todos ellos les unía el terror a la muerte y al castigo que estaban seguros de merecer.
Al final de la Edad Media, un cambio en la visión de Dios por parte de los cristianos, acompañado por grandes innovaciones en las técnicas arquitectónicas del momento, permitió crear extraordinarios templos góticos con una gran expresividad espiritual. Al mismo tiempo, la élite de la sociedad feudal, torturada por la culpabilidad de vivir en pecado y aterrorizada por la certeza de condenarse a las terribles penas del infierno, dedicó muchos de sus recursos económicos a promover estas arquitecturas maravillosas, desde las que poder conjurar la certeza inevitable de la muerte y la condena. ¿Y el resto de la población cómo reaccionó? ¿Se difundieron estas nuevas formas de espiritualidad en toda la sociedad vasca? ¿Qué pecados tenía que expiar el pueblo? Merece la pena recordar el caso de don Lope García de Salazar, el gran caudillo del bando oñacino de la zona minera de Vizcaya. Él fue quien nos dejó la mejor definición de los guerreros vascos de su generación. Personas dispuestas a cualquier matanza, robo o traición solo por la ambición de valer más en la tierra. Ese deseo incontenible de valer más que los demás es la definición perfecta de la soberbia, el pecado capital de los caballeros medievales. Pero Lope García de Salazar no murió a manos de otro contrincante más soberbio que él, sino que fue asesinado por su propio hijo. Esta iglesia de Santa María de Portugalete, de la que Lope García de Salazar era patrón, fue uno de los lugares donde intentó refugiarse sin éxito, hasta que su hijo Juan el Moro le atrapó y finalmente le dio muerte. En 1476, nada más deshacerse de su padre con unas hierbas venenosas, Juan se convirtió en el nuevo pariente mayor de la familia y ordenó que la iglesia de Portugalete se hiciera más grande y suntuosa. En este caso, el detonante del parricidio fue el terrible pecado de la envidia. El deseo perverso de poseer los bienes y todo lo que acompaña a una persona próxima, porque solo se envidia y se desea lo que se ve todos los días. Juan el Moro mató a su padre por nombrar único heredero a otro de sus hijos, por envidia. Los nietos de Lope García de Salazar también se reservaron una capilla de enterramiento con sarcófago en un lugar excepcional al que llegaban las oraciones de los fieles y de los párrocos. Una capilla situada a la derecha del Padre, esperando el día de la resurrección. La iglesia de la Asunción de Xemein, en Marquina, Vizcaya, está considerada una de las más grandes y mejores iglesias del denominado estilo gótico vasco, por sus enormes columnas que parecen palmeras de un oasis habitado por gigantes. No hay nada útil ni funcional que justifique la enorme altura de las catedrales góticas, pero en este caso tampoco resulta fácil explicar la necesidad de aumentar el tamaño de la planta, de la superficie interior de la iglesia. Marquina era entonces un pueblo pequeño,
y resultaría imposible llenar esta iglesia de fieles, ni siquiera en las misas de las grandes celebraciones. La mejor hipótesis que tenemos para explicar por qué las iglesias vascas eran tan grandes es que no estaban pensadas para acoger a los vecinos vivos, sino para ofrecer un espacio sagrado en el que enterrarse a todos los vecinos muertos. Y debajo del pavimento todo el suelo está lleno de sepulturas. Aquí están los señores de la Casa Torre de Barrueta, los patronos de la iglesia de Gemein, que explotaban como si fuese una empresa privada. A cuenta de ello mantuvieron constantes enfrentamientos con los vecinos y con los Ugarte, los señores de la Casa Torre que se encontraban al otro lado del pueblo. Las venganzas entre los Barrueta y los Ugarte eran salvajes, con asaltos, violaciones e incendios de sus respectivas casas torre. Ambas familias eran víctimas y al mismo tiempo culpables del pecado de la ira, la violencia entre iguales. Un pecado que hicieron extensivo a todos los vecinos del pueblo, ya que todos debían optar por un bando u otro. En cierta ocasión, los vecinos del pueblo se resistieron a pagar por el derecho a acudir a misa. Los Barruetas rodearon la iglesia con una empalizada de troncos y situaron en lo alto a sus hombres más despiadados, disparando con ballestas a quienes trataban de entrar a rezar al espacio sagrado del templo. No nos dejemos engañar porque en su retrato de donación del retablo aparezcan piadosamente arrodillados y rezando. Estos sujetos eran realmente peligrosos. Y si rezaban, era solo porque sabían que iban a necesitar mucha ayuda para hacerse perdonar su gran pecado, la ira. El tamaño de la parroquia de Santa María de Deva es completamente desmesurado. Aunque en el pasado Deva tuviera mucha actividad como centro de embarque lanero, no deja de ser una auténtica catedral en un pequeño pueblo costero con un puerto muy modesto. Si funcionase la ecuación de que a mayor tamaño de la iglesia, mayor gravedad de los pecados cometidos, habría que pensar que Santa María de Deva fue el escenario de algunos de los peores errores y de las mayores ofensas a Dios. En Deva, el propietario de la iglesia era el pueblo, y el pueblo era quien pagaba los salarios y beneficios del extenso grupo de sacerdotes que impartían los sacramentos. Aquí ya existía una iglesia gótica tradicional, con naves de diferente altura, pero en el siglo XVI, aprovechando una época de éxito del comercio y de las actividades corsarias locales, decidieron ampliarla para transformarla en un gran salón típico del gótico vasco más tardío. Al final del siglo fallan las pesquerías de Terranova y el comercio internacional. La Armada Invencible pierde muchos de sus barcos de armadores vascos. El buen ciclo de Deva se acaba sin haber podido terminar de construir las magníficas bóvedas que tenían proyectadas. También los salarios del clero se resienten y disminuyen. En estos tiempos de crisis, los clérigos de aquella generación de Deva reaccionaron con violencia y altanería, dirigidas sobre todo contra las mujeres del pueblo. Prácticamente todos los sacerdotes se amancebaron con una o varias mujeres y concibieron hijos con más de una de ellas. Tenemos numerosos documentos que nos hablan de la alarma social que se había creado en Deva respecto a sus sacerdotes en aquellos años de principios del siglo XVII. Mujeres que asustadas denuncian que los sacerdotes a la salida de la iglesia
En la misa de la tarde, sobre todo en los meses oscuros de invierno, asaltaban a otras mujeres en la misma puerta de sus casas, sin importarles su edad ni su condición social. Muchos curas de Deva fueron denunciados por violar indistintamente a señoras casadas y a doncellas. Otros fueron acusados de celebrar la misa en estado de embriaguez o de perseguirse por el claustro, espada en mano, para ver quién de ellos se hacía con la parte más generosa del cepillo de las limosnas. El Archivo Diocesano de Pamplona conserva muchas de estas denuncias. Los sacerdotes perdían las formas incluso en el mismísimo altar, durante el oficio, degustándose un cocido ante los fieles para saciar su apetito. La lujuria y la gula, ambos pecados de la carne, tenían especial incidencia entre los sacerdotes vascos de la Edad Media. Hombres sin freno moral ante sus apetitos, lujuriosos, insaciables e irrespetuosos. Mientras esto ocurría en una parroquia de sacerdotes demasiado débiles ante el pecado, se estaba construyendo una de las iglesias más bellas de Euskal Herria, una de mis favoritas, sin duda. Escondida detrás de unos muros sobrios y grises, cuesta mucho darse cuenta de la belleza que aloja y que se esconde en su interior. En el caso de Deva fueron algunas de las mejores familias locales, quienes probablemente avergonzadas por el comportamiento de sus hijos, los sacerdotes, pagaron la reedificación de la iglesia para expiar sus pecados. Baskonia es un territorio muy pequeño, pero en aquella época la gran variedad de paisajes y de formas de vida producía hábitos y conductas muy dispares. Pueblos vascos aparentemente similares cometían pecados muy diferentes, y la reprobación social de tales conductas anómalas distaba mucho de una ciudad a otra. Cada valle, cada pueblo, respondía de forma distinta ante conductas similares. El gran pecado de Deva fue su comunidad de clérigos descarriados, todos ellos hijos menores de la aristocracia local que actuaban con absoluta impunidad. En Lekeitio, aquellos curas no hubieran prosperado. En cualquier ciudad de mercaderes de la Baja Edad Media, la codicia era el pecado más frecuente. Y sin duda, en los puertos vascos, los armadores, los navegantes y todos los trabajadores del mar solo soñaban con enriquecerse a toda costa. Aunque este era un puerto pequeño, resulta obvio pensar que la bella iglesia gótica de Lekeitio, situada al borde de la playa, tuvo que erigirse con las ganancias venidas del mar. Nos sorprende su fachada con esculturas de piedra, aunque éstas sean de modesta calidad, y sobre todo el enorme retablo de madera pintada y dorada, habitado por cientos de pequeñas figuras talladas de rostro flamenco. Este era uno de los mayores muebles religiosos del reino, superado únicamente por las grandes catedrales de Toledo, Sevilla, Oviedo y Dueñas. Pero Toledo era la catedral primada de las Españas. Sevilla fue durante un tiempo la mayor iglesia del mundo católico y Oviedo era la vieja capital del reino de Asturias. Lekeitio obviamente no está en el mismo rango que estas catedrales, pero aquí está compitiendo con ellas, con su desproporcionado retablo dorado y su magnífica iglesia gótica marinera. Y nos preguntamos, ¿de dónde salió el dinero para pagar todo esto? La parroquia de Lekeitio se llevaba un porcentaje de todas las capturas de pesca, en particular
de la caza de ballenas, cuya lengua se aportaba para ayudar a la construcción y amueblamiento de la iglesia. La lengua era fácilmente comercializable, tanto en conserva como para su consumo directo. Podemos decir que nos encontramos ante una iglesia pagada en buena parte con la lengua de estos cetáceos. También hubo un contribuyente individual que en las décadas finales del siglo XV aportó enormes sumas de dinero. Era el capitán Íñigo de Artieta, que era navegante, pero no precisamente pescador. Íñigo de Artieta operaba como armador y mercader de paños en el Mediterráneo. Conocía la costa oeste de Italia tanto como la vizcaína. En aquella época, alguien que contaba con una tripulación bien adiestrada y con bastantes armas podía pasar con facilidad de mercader a corsario y de corsario a pirata. Está demostrado que Artieta robaba y vivía con grandes riquezas. Así lo revelan los generosos donativos que hacía Santa María de Lequeitio, a veces de hasta 53 ducados de oro, tras haber asaltado un barco de Alejandría, en la costa de Nápoles. Se desconoce si el capitán Artieta se confesaba a menudo, pero es probable que la parroquia nunca le preguntara de dónde sacaba dinero para tantas limosnas. Lo que sí sabemos es dónde acabaron todos aquellos ducados. Acabaron convertidos en el pan de oro que recubre cada centímetro cuadrado de este enorme retablo gótico. Así, la riqueza conseguida mediante el robo y la violencia se purificaba a través de las donaciones piadosas a la Iglesia. En las ciudades vascas habían surgido los burgueses y con ellos la avaricia, el gran pecado de los laicos en el periodo gótico. Mientras tanto, en las zonas feudales del interior, la soberbia autoritaria de los señores seguía siendo la mayor de sus flaquezas. Y sin embargo, en las comunidades de religiosos, como cabildos, monasterios y conventos, comprometidos en teoría con una vida de abstinencia, era el consumo excesivo y la incontinencia sexual el defecto más perseguido. No todos son pecados de ostentación y arrogancia en las iglesias góticas vascas. Aquí en San Salvador de Guetaria encontramos un acto de extraña humildad póstuma dedicado a Juan Sebastián Elcano, muchos años después de su muerte. Aquí, en la puerta de entrada dispuesta para dejarse pisar por todos, se ubica la lápida funeraria del primer navegante que dio la vuelta al mundo, el guetariano Juan Sebastián Elcano. El escudo luce un casco con la bola que representa la tierra y la leyenda en latín Primus circundedisti me, o sea, fuiste el primero en darme la vuelta. Comparada con otras iglesias góticas vascas, la de San Salvador de Guetaria parece muy frágil. Se alza sobre el acantilado, directamente sobre una peña irregular al borde del mar. Las paredes, construidas con una finísima placa de piedra, le dan un aspecto liviano, casi etéreo. Su delicadeza nos transporta al espíritu del gótico francés de la Sainte-Chapelle de París, vertical y ascendente, aunque la exposición directa al mar de su cara norte no permitiera abrir tantos ventanales y vidrieras como se hubiera deseado. El suelo, en pendiente continua hasta el altar, nos conduce al ideal de elevar el alma a Dios.
De todas las iglesias góticas vascas, la que más se está investigando en la actualidad y la que mejor conocemos es la vieja de Vitoria-Gasteiz. Este es el esfuerzo colectivo de toda la sociedad vasca durante más de 1000 años, en el que cada generación está entregando lo mejor de sí misma. Los pilares de la Catedral Vieja estaban a punto de reventar por la sobrecarga mal calculada de las bóvedas, antes de que se iniciaran las obras de restauración que le han devuelto a la vida. Estos problemas de cimentación inspiraron al famoso escritor de bestsellers galés Ken Follett un episodio de su novela Un mundo sin fin, en el que los protagonistas intentaban construir la torre gótica más alta de Inglaterra en los años de la peste negra. Casi todos los problemas estructurales del campanario que se describen en la novela están tomados de lo que el autor aprendió de los técnicos vascos en su visita a Vitoria-Gasteiz. Paradójicamente, el triunfo del gran arte gótico en Baskonia no fue consecuencia de un acto de ostentación innecesaria de lujo, poder y riqueza que en muchos casos no poseíamos, sino el fruto de la búsqueda incesante de la salvación por parte de una sociedad atormentada. Estas grandes iglesias, de una exquisita belleza plástica y elevada espiritualidad, representan sin duda lo mejor del arte vasco. Pero no debemos dejarnos deslumbrar por los falsos brillos del oro. Son la respuesta a los miedos de una sociedad imperfecta, atemorizada por el sentimiento de culpa. Los hombres y mujeres de Baskonia sabían que el pecado llevaba al castigo infernal, pero también confiaban en que gracias al sacrificio de Cristo y a las oraciones de sacerdotes y de parientes vivos, existía una posibilidad de redención. Las grandes iglesias vascas fueron un canto a la liberación de la muerte y a la salvación del ser humano.